Roma parecía invencible. Había derrotado a Cartago, dominaba el Mediterráneo occidental y sus legiones marchaban con una seguridad casi religiosa. Entonces, desde Hispania, un joven general cartaginés hizo algo que nadie se atrevía ni a imaginar. Cruzó los Alpes con elefantes, derrotó a cónsules una y otra vez y llevó a la República al borde del colapso. Ese hombre fue Aníbal Barca. Esta es la historia de cómo casi destruye a Roma y de por qué, aún así, Roma sobrevivió. Bienvenidos a Crónicas del Pasado. Si te apasiona la historia antigua contada con rigor y emoción, suscríbete y activa la campanita. Hoy viajamos a la Segunda Guerra Púnica para entender, paso a paso, la genialidad y el destino de Aníbal. Aníbal nació en 247 a.C., cuando Cartago se recuperaba de la derrota en la Primera Guerra Púnica. Su padre, Amílcar Barca, era un estratega decisivo en la defensa de los intereses cartagineses. La tradición cuenta que, siendo niño, Aníbal fue llevado por Amílcar ante un altar para jurar odio eterno a Roma. Más allá del mito, lo cierto es que ese juramento resume una realidad política. Cartago necesitaba recursos y un teatro de operaciones donde compensar su desventaja naval. Ese lugar fue Hispania. Allí, Amílcar, luego Asdrúbal el Bello y finalmente Aníbal consolidaron un dominio que combinó diplomacia con pueblos íberos, fundación de ciudades y control de rutas de plata que financiaron ejércitos profesionales. Cuando Asdrúbal fue asesinado, el ejército apoyó a Aníbal, todavía joven pero ya experimentado. Su primera campaña en la península ibérica mostró dos rasgos que lo acompañarían siempre: audacia táctica y capacidad para ganar apoyos locales. El conflicto con Roma comenzó en Sagunto, ciudad aliada de Roma al sur del río Ebro, límite acordado con Cartago. Para Aníbal, Sagunto era una amenaza y una oportunidad. Tomarla le daría prestigio, recursos y pondría a Roma ante un hecho consumado. El asedio de Sagunto desencadenó la crisis diplomática. Roma exigió la entrega de Aníbal. Cartago se negó. En 218 a.C. comenzó la Segunda Guerra Púnica. Roma esperaba una guerra marítima. Aníbal, en cambio, eligió el camino más inesperado: avanzar por tierra desde Hispania, cruzar la Galia y atravesar los Alpes para golpear el corazón de Italia. La marcha fue durísima. Tribus hostiles, pasos estrechos, frío, desprendimientos, deserciones y pérdidas constantes. Murieron miles de soldados y animales, pero lo que sobrevivió fue una fuerza cohesionada y una leyenda. Cuando Aníbal descendió a la llanura del Po, Roma se encontró con lo impensado: un ejército cartaginés dentro de Italia, con caballería númida demoledora y elefantes de guerra que multiplicaban el efecto psicológico. Los tres golpes maestros: Trebia, Trasimeno y Canas. Trebia 218 a.C. Aníbal provocó a las fuerzas romanas en pleno invierno. Los hizo cruzar un río helado y cuando estaban desordenados, los atacó con infantería africana disciplinada, hostigadores baleares, celtas fogosos y una caballería superior. Resultado: derrota romana y consolidación de su presencia en el norte de Italia. Lago Trasimeno, 217 a.C. Con una emboscada gigantesca aprovechando la niebla de la mañana, Aníbal envolvió a los romanos entre las colinas y la costa del lago. Fue una destrucción casi total del ejército consular. La noticia en Roma generó pánico. Por primera vez, la ciudad asumía que enfrentaba a un genio militar que leía el terreno como pocos. Canas, 216 a.C. Roma reunió un ejército enorme para aplastarlo. Aníbal respondió con la célebre doble envoltura. Colocó a sus tropas ligeras y celtas en el centro, algo más adelantadas. Cuando los romanos empujaron, ese centro cedió de forma controlada, mientras las alas africanas, mejor armadas y más disciplinadas, cerraron la trampa. La caballería númida completó el cerco por la retaguardia. El resultado fue catastrófico: decenas de miles de romanos muertos. Canas pasó a la historia como una lección táctica universal. Tras Canas, algunos aliados le presionaron a Roma. Pero Aníbal evaluó varios factores:
murallas y reservas de la ciudad, ausencia de máquinas de asedio pesadas, necesidad de refuerzos y suministros constantes, el tiempo como enemigo. Cuanto más se alargara la campaña, más se adaptarían los romanos. Además, Cartago no envió el apoyo decisivo que necesitaba. Las luchas internas, prioridades económicas y la desconfianza hacia la autonomía de Aníbal redujeron la ayuda a envíos puntuales. Aún así, Aníbal ganó aliados itálicos, especialmente en el sur, y mantuvo una posición operativa fuerte en la península durante más de una década. Después del trauma, Roma cambió de libreto. Surgió la estrategia de Quinto Fabio Máximo, el cuntator, el que retrasa, evitar batallas campales, hostigar suministros, desgastar a Aníbal y obligarlo a moverse sin descanso. Esta política impopular al principio salvó a Roma. La obligó a resistir, reclutar, reconstruir y recuperar aliados. Mientras tanto, otras campañas romanas en Hispania comenzaron a cortarle a Aníbal su base de recursos. Aparece Publio Cornelio Escipión, hijo y sobrino de comandantes caídos en Hispania. Joven y audaz, derrotó a los cartagineses en la península ibérica y comprendió que el centro de gravedad enemigo ya no era Aníbal en Italia, sino Cartago misma. Propuso un movimiento indirecto: invadir África. Si amenazaba a Cartago, obligaría a Aníbal a regresar. El plan funcionó. Cartago llamó al general que había dominado Italia durante años para defender la metrópolis. En Zama, Aníbal y Escipión se enfrentaron finalmente. El cartaginés llevó elefantes para romper el centro romano, pero Escipión abrió corredores para que pasaran sin desorganizar sus líneas. La caballería númida, que había sido clave del lado cartaginés, estaba ahora con Roma gracias a alianzas cuidadosamente construidas. Esa caballería volvió al campo en el momento justo y barrió la retaguardia púnica. El resultado fue la derrota de Aníbal y el desmantelamiento del poder militar cartaginés. Roma impondría condiciones durísimas: limitaciones navales, pago de indemnizaciones y la pérdida, de hecho, de su estatus de gran potencia. Aníbal no desapareció tras Zama. Fue magistrado en Cartago e impulsó reformas para sanear finanzas y reducir corrupción, lo que lo convirtió en enemigo de las élites locales y, por supuesto, objetivo de la diplomacia romana. Perseguido, partió al exilio y actuó como consejero militar en las cortes helenísticas, como la de Antíoco III. Aún lejos, Roma lo temía. Cuando finalmente estuvo acorralado y vio inminente su captura, eligió la muerte antes que el desfile en Roma. La tradición cuenta que tomó veneno y pronunció una frase amarga: liberar a Roma del miedo que su paciencia aún le causaba. ¿Por qué Aníbal no ganó? Las lecciones estratégicas. Aníbal fue un genio táctico excepcional, pero Roma desarrolló un sistema capaz de absorber derrotas, aprender y reponerse. Logística y política. Sin apoyo sostenido de Cartago y con líneas de suministro largas, su posición en Italia era operativamente frágil. Adaptación romana. De Canas a Zama, Roma pasó de la confrontación directa al desgaste y luego al golpe estratégico en África. Alianzas. La caballería númida fue determinante. Cuando cambió de bando, cambió el resultado de la guerra. Aníbal Barca fue el enemigo más formidable que Roma jamás enfrentó. Durante años, una sola mente puso en jaque a toda una república. Su legado es la prueba de que, en la historia, el talento individual puede cambiar el rumbo, pero también de que los sistemas que aprenden, resisten y se adaptan suelen imponerse. Gracias por acompañarnos en Crónicas del Pasado. Si te gustó este episodio, deja tu like, compártelo y contame en comentarios: ¿cuál fue para vos la mayor decisión de Aníbal y el mayor acierto de Roma? Nos vemos en la próxima.